Evangelio según Lucas, capítulo 1, a partir del versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bueno, este pasaje lo podemos mirar y aproximarnos a él desde dos perspectivas, que claro están unidas y mezcladas. Por una parte es la presentación, casi como en público, de Juan en su nacimiento y la presentación, bendición que trajo Zacarías, pero por otra parte es en sí un mensaje de bendición de parte de Zacarías y un mensaje profético. Y en todo esto nos trae a nosotros algunas lecciones que deberíamos de mirar y de meditar en parte de ello. Seguramente, como he dicho constantemente, podremos encontrar mucho más de lo que el pasaje nos está diciendo que lo que yo pueda exponer en esta tarde en media hora o en 3/4 de hora. Pero aún así, todo lo que podamos decir que sea para nuestra bendición. Es el tercer cántico. Ya hemos dicho que había como 5 cánticos en todo este pasaje de inicio, de prólogo de parte de Lucas. Hemos escuchado a Elizabeth, hemos escuchado a María, ahora tenemos con nosotros a Zacarías. Para entender el pasaje que tenemos delante de nosotros, debemos de intentarnos ponernos en la figura de Zacarías. Si pudiéramos hacer un esfuerzo de imaginación y que nos pudiéramos identificar con este personaje que se nos presenta. Claro está, nosotros ya tenemos un conocimiento que él no tenía. Nosotros ya hemos experimentado lo que es la venida del Señor Jesucristo, tenemos la Escritura, hemos podido aprender todos a leer, todos tenemos en nuestras manos este libro y claro está, tenemos mucho más conocimiento, más experiencia y por tanto más responsabilidades que las que podía tener Zacarías. Pero aún así
aún así vamos a intentar ponernos en su lugar para que podamos comprender qué cántico, qué alabanza, qué bendición o qué profecía Zacarías trae en ese momento. Pongámonos en primer lugar en el momento y situación de Zacarías. Ya hemos dicho, y lo podemos ver en la primera parte del libro de Lucas, que Zacarías era un sacerdote, que nos dice en el versículo 6 de este capítulo que su mujer y él eran un matrimonio justo, que creían y vivían según a la luz de las Escrituras. Nos dice así: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Conocían y creían la palabra de Dios. Cuando la Escritura nos dice que eran justos, no quiere decir que eran hombres buenos o hombre y mujer buenos y sin pecado. Lo que nos está diciendo de la justicia tal como la entendemos del Antiguo Testamento es que buscaban e intentaban vivir a la luz de la palabra de Dios y buscando agradar a Dios. No era un temor de miedo, sino que era un temor reverente, de reverencia, de rendición, de dedicación a Dios. Por eso nos dice que ellos miraban la Escritura e intentaban vivir conforme a lo que las Escrituras les estaban guiando o diciendo. Y en ese conocimiento que Zacarías y su esposa Elizabeth tenían del Antiguo Testamento, que era lo que tenían a su alcance en ese momento, sabían de las grandes promesas y de las grandes esperanzas. El pueblo de Israel, temeroso de Dios, no solamente era aquel que sabía los 10 mandamientos y que intentaba no mentir, no matar, no robar, etcétera, sino que iba mucho más que eso. Iba a buscar la presencia de Dios, a depender de Dios y depender de su gracia y de su misericordia. Eso es lo que tenemos que tener claro. Que Zacarías con su esposa eran personas que querían vivir a la luz de las Escrituras y que tenían la esperanza, la certeza o el anhelo de ver cumplido lo que la palabra de Dios estaba anunciando. Esperaban la venida del Mesías, del Salvador. Nosotros los creyentes tenemos una situación parecida. No estamos en la primera venida, sino que estamos en la segunda venida. Cuando nos dice que nosotros somos creyentes, no es únicamente que los cristianos intentan ser buenas personas o que intentan cumplir bien los mandatos y principios que Pablo, Pedro, Juan nos enseñan. Los creyentes de hoy en día son aquellos que también, entre otras cosas, esperan la segunda venida de nuestro Señor como el cumplimiento de sus promesas. Y claro, ha pasado una generación, 10 generaciones, 100 generaciones, y esto aún no se ha cumplido, pero seguimos esperando. Y anhelamos el día en que por fin, de una manera sorprendente, porque será como el ladrón en la noche que aparecerá sin anunciarlo, escucharemos trompetas y anuncios y ángeles que vendrán y nos dirán: ya está el día. Bueno, Zacarías estaba en una situación parecida. La Escritura, los profetas dicen que ha de venir el Salvador y están esperando a que venga ese Salvador, pero la vida continúa, es un matrimonio que ya son mayores, cumplen con sus rituales, con su vida como sacerdotes, su esposa, allí en los pueblos de la montaña, pero de pronto algo cambia. Nos dice que se le aparece un ángel, el ángel Gabriel, y le dice: Zacarías, en un momento muy específico, ya lo hemos visto: oye, que sepas que tu mujer, aun cuando ya es anciana y es estéril, va a tener un hijo. La sorpresa en primer lugar, y se la anuncia y le dice: bueno, tu hijo va a ser realmente especial y va a tener un trabajo, un servicio delante de Dios que será por encima de otras cosas que pudiéramos pensar. Se va a llamar Juan. Así que, Zacarías, tienes que poner a tu hijo el nombre de Juan, porque Juan significa Dios, Yahvé, Jehová, es misericordioso.
Así que ya por el mismo nombre que el ángel está diciendo, por la misma sorpresa de encontrarse con todo aquello, de cómo ese niño que va a nacer, nos dice en la primera parte, es el que va a preparar el camino del Mesías, de la sorpresa y de todo lo demás que le está diciendo el ángel, como señal de que aquello es de parte de Dios, Zacarías se queda mudo. Y durante todo el embarazo de su esposa, Zacarías, e incluso algunos dicen que no es solamente mudo, sino que era sordomudo, porque incluso un poquito más adelante, lo que hemos leído, los judíos, los compañeros y vecinos, tenían que escribirle en una tablilla. No estaba escuchando lo que estaban diciendo, tenían que escribirle igual que tenía que escribir. Así que algunos dicen que esto de ser simplemente mudo era hasta sordomudo. Pero ahí se queda, en una situación sorprendente. Claro está, después pasan como 6 meses y nos dice que viene su parienta María. Y va a decir cosas aún más sorprendentes. Porque si sorprendente era que su mujer, siendo mayor y estéril, se quedara embarazada, ahora viene esta doncella juvenil, joven, virgen, que todavía no se ha unido a su marido, José, viene diciendo que está embarazada. Y entonces tenemos los 2 cánticos. Podemos ver la reacción. Suponemos que de alguna manera Elizabeth, su esposa, se lo va a comentar a su marido. Unos días después, en ese momento, oye, ¿sabes que ha venido María? Fíjate que está aquí porque María pasó unos meses con ella y le estaría diciendo, mira lo que está diciendo, me está diciendo que está embarazada, que está esperando y que el ángel le ha dicho que es de parte del Espíritu y que en él estará también el Espíritu del Señor. Y a la misma vez, Elizabeth está diciendo, pues mira lo que nos ha pasado. Hemos tenido una reacción sorprendente. En el momento en que yo he escuchado su voz de salutación, el niño del vientre se ha regocijado dentro de mí. Yo sé que el niño, que estaba lleno del Espíritu, se ha regocijado. Así que yo no me he podido refrenar y he levantado, porque también ella estaba llena del Espíritu, una alabanza de exaltación de parte de mía o de mis sentimientos. Y no solamente eso, sino que María también, en esta conversación que hemos tenido, hemos levantado también un cántico. Así que estábamos las dos pletóricas de gozo y de alegría por todo lo que nos estaba ocurriendo, ensalzando a Dios. Imaginar lo que Zacarías estaría pensando. El ángel que ha venido y me ha hablado y me ha dicho que este niño será lleno del Espíritu, y ahora mi mujer, que dice que llena del Espíritu, se regocijaba porque sentía en su vientre el niño lleno del Espíritu, y que viene esta parienta también diciendo que el niño que espera, pletóricos, llenos de gozo, de sorpresa. Pero bueno, pasan los meses, María se vuelve y entonces llegan los 9 meses. Y el niño que estaban esperando, pues nace. Y enseguida vienen, porque al 8º día tienen que hacerle la circuncisión al niño, pues el primogénito o el unigénito, y enseguida le preguntan a Elizabeth cómo va a llamar al niño. Le vamos a llamar Zacarías, como su padre, ¿no? Porque esto es la tradición de la familia, de los parientes. No, se va a llamar Juan, porque nos ha dicho el ángel, esto es lo que estaba ocurriendo. Enseguida van a Zacarías y le están preguntando, oye, que mira que lo que está diciendo tu mujer, que va a romper con toda la tradición y ahora le va a llamar a este niño Juan. Y él pide una tablilla y dice, sí, así se va a llamar, así se ha decidido, así me han dicho que se llame, Juan. Y en ese momento, en ese instante, en donde está todo el gozo de que el niño ha nacido, los preparativos de lo que ha de ser más adelante, se le abre la boca y empieza a hablar. No sabemos si es por la situación que están viviendo, por la aceptación de que su niño es Juan, la misericordia de Yahvé, y que él va a ser el que se le ha dicho que iba a hacer, de preparar el camino del Señor, del Mesías, o puede ser, como nos dice en el versículo 67, que estaba lleno del Espíritu. Una vez más podemos ver en todo este contexto la presencia del Espíritu. Así que lleno del Espíritu, lo primero que hace Zacarías en medio de toda esta situación es alabar a Dios. Y levanta su benediction, como dicen, la bendición
a Dios. Y Lucas quiere señalarnos, no solamente es esta bendición o alabanza, adoración, versículo 64, que nos dice también cuando abrió sus labios que era una profecía. Iba a profetizar, versículo 67. Estamos en el contexto, estamos en la sorpresa. Lógicamente podemos venir y decir, es un acontecimiento excepcional y especial, y simplemente quedarnos ahí. Es algo milagroso que ha ocurrido, sorprendente y que lógicamente sería de gozo. Pero en medio de esa situación, con todo el contexto de lo que hemos dicho, que era Zacarías del Antiguo Testamento, del conocimiento, del temor que tendría del Señor, ¿no? de ser hombre y mujer justos delante de Dios, de aplicar las Escrituras en su vida, de ese milagro, de esos anuncios que se estaban trayendo, entonces trae la profecía, el cumplimiento de la promesa. Cuando nosotros leemos las palabras que nos vienen del versículo 68 en adelante de la boca de Zacarías, que acaba de comenzar a hablar después de esos 9 meses de silencio, su cántico está lleno de referencias y de citas del Antiguo Testamento. En uno de los comentarios, que estaba a punto de traérmelo para que lo pudierais ver, se hace paralelo de las palabras y las líneas que trae por una parte Zacarías, y luego podemos ver la multitud de referencias que hace a diferentes pasajes del Antiguo Testamento. A veces lo hace de manera directa o de manera indirecta, simplemente señalando lo que ya se indicaba en el pasado. Pero de lo que podremos destacar de todo ese lenguaje bíblico en la bendición y el mensaje profético, lo que podemos señalar, fijaros bien, es lo que se está cumpliendo. Versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Esto es lo que estaba diciéndose con respecto a él mismo como profeta, porque estaba profetizando, y con respecto al Antiguo Testamento. Dios habló, Dios dijo algo, Dios hizo promesas y Dios las cumple. Esto es lo que nosotros tendremos que estar pensando y tomar por evidencia de este lenguaje bíblico y este lenguaje profético. La convicción de que si Dios ha decidido hablar y decirnos algo, sea de lo que sea, algo que ya nos ha ocurrido o que puede ocurrirnos más adelante, lo que tenemos la evidencia es que si Dios lo ha dicho, Dios ha hablado, habló a nuestros antepasados, por tanto, ahora lo que estamos viendo, lo que yo estoy sintiendo, está diciendo Zacarías, lo que estáis viendo delante de vuestros ojos y que tendréis que guardar en vuestro corazón, como dice al final del pasaje, es el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Es la palabra de Dios. Por fin, Dios va a cumplir lo que ha anunciado en el pasado. Versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y eso nos lleva, como va a decir más adelante, a lo que habló a Abraham. Bueno, uno lee de una manera superficial a Abraham, la historia de Abraham, y nos dice, bueno, Abraham salió de la tierra y Dios le dijo, voy a hacer de ti una gran nación que vas a ser bendición para todas las naciones, para el mundo en general y no solamente para tu familia. Y quedarnos ahí. Pero en realidad, cuando uno profundiza en todo el mensaje de las Escrituras y así lo está entendiendo Zacarías, es que está diciendo, bueno, Dios hizo una promesa a Abraham y la está cumpliendo ahora. Después la va a ir revelando a lo largo de toda la historia de Israel y de los profetas, de anuncios, de cumplimiento, de profecías específicas acerca del Mesías, pero lo que nuestro Padre habló, ahora lo estamos viendo. Se acuerda de su santo pacto. Han pasado generaciones, han pasado muchas cosas en el pueblo de Israel, hemos pasado mucho sufrimiento, hemos tenido muchas lagunas, muchas dudas, muchos conflictos, pero aquellos que creemos lo que dice la palabra de Dios y que queremos vivir a la luz de la palabra de Dios, tenemos la certeza de que Dios llegará a un momento y cumplirá sus pactos, sus promesas, aquello que nos ha dicho. Y así es lo que estamos viendo en este pasaje y en este acontecimiento de Juan.
El juramento hecho a Abraham, versículo 73, por fin se cumple. Como nos va a señalar luego el mismo Simeón en el capítulo 2, versículo 28 y en adelante. Tenemos esa convicción. Y tenemos que acercarnos con esa certeza, cada uno de nosotros. Escucha la voz de Dios. Cree lo que Dios dice. Porque lo que Dios ha dicho de una forma u otra, en su momento lo cumplirá. De alguna forma, nosotros podemos convertirnos en ese mensaje profético que era Zacarías. Zacarías no está inventando nada. Lo que está diciendo es lo que ya estaba dicho en las Escrituras. Lo que sí está revelándose ahora, por estos acontecimientos milagrosos, portentosos en estas señales, es que lo que estaba anunciado por generaciones, por centenares de años, ahora se está cumpliendo. Nosotros seguimos anunciando y proclamando que nuestro Señor Jesucristo vino y que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Y que todas estas cosas serán transformadas cuando lo veamos a Él venir con su ejército de ángeles rodeado de toda su gloria. Lo creemos porque lo dice las Escrituras, porque lo ha dicho Dios. Y cada vez que nosotros repetimos estas cosas de la Escritura, somos como Zacarías, anunciando lo que Dios ha hablado y cómo Él se acuerda de su pacto. Pero vemos en tercer lugar que el acontecimiento extraordinario de lo que se había estado anunciando por generaciones se estaba cumpliendo en ese instante. Es decir, aquel niño que estaba naciendo, fruto de la relación de Zacarías con su esposa Elizabeth, ha sido escogido para ser lleno del Espíritu y convertirse en el profeta que va a iniciar el camino del Mesías, del Señor, de Dios hecho hombre en medio de nosotros. Que el Señor, Dios de Israel, fijaros como nos lo dice, va a visitar a su pueblo. Se va a hacer presente. Y no solamente esto, sino que va a redimir, a rescatar a su pueblo. Tienen enemigos, tienen opresores, tienen gente con la que se burla y desprecia y que vive de espaldas a la palabra de Dios. Pero no miréis que aquí cuando se está hablando de redimir, en el versículo 68, que ha visitado y redimido a su pueblo, no es una lucha contra el imperio romano que los dominaba. No ha venido a levantar una espada subido en su caballo con un gran ejército para expulsar a los enemigos del país y de la tierra. Porque más adelante, en el versículo 77, lo que nos está hablando es de perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo vino con esta tarea, a redimirnos, pero no a redimirnos de la gente de por aquí o a darnos una tierra nueva para esperar un futuro extraordinario, diferente. No, el Señor vino para redimirnos, para librarnos de nuestros pecados. Lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a liberación y esperanza, que el hijo de David tendría un reino eterno que nunca tendría fin para liberarnos y traernos la paz, que ahora va a decir más adelante, no es continuar de la misma manera que estaba continuando por generaciones el pueblo de Israel, sino algo mucho más extraordinario y más sorprendente, que es lo que nosotros estamos experimentando hoy en día con el perdón de nuestros pecados. La redención, la liberación, la paga, no es tanto de poder librarnos del ejército romano, del imperio que nos rodea, de la injusticia del mundo, sino liberarnos de un amo mucho más cruel, más duro, más difícil de descubrir, pero más arrogante, más engreído, el padre de mentira. Lo que ha venido es a romper nuestras cadenas, pero no las cadenas físicas, sino las cadenas espirituales que nos atan. Cuando estaba hablando Zacarías de estas cosas, no sabemos cuánto pudiera llegar a entender o poder definir de lo que estaba ocurriendo. Solamente lo podría guardar en su corazón y ahora está hablando todas estas cosas porque está llena del Espíritu. Pero nosotros tenemos la Escritura y tenemos la palabra de Dios. Y ahora podemos mirar con perspectiva todo lo que estaba ocurriendo. Lo que está diciendo aquí de esa
redención no es por tanto de hombres malos que están a nuestro alrededor, de las injusticias que Herodes pudo haber hecho o estaba haciendo en ese momento, sino de nuestras cadenas espirituales y darnos la paz que más adelante va a decir. Fijaros en el versículo 69, y nos levantará un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y el Salvador del que está hablando, sabemos ahora nosotros y tenemos la perspectiva, y ellos podían estar intuyendo, es el que iba a nacer de María, nuestro Señor. Dejarme aquí que me adelante al versículo 78. Fijaros cómo lo dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto la aurora. Y los comentaristas dicen que lo que nos ha visitado de lo alto es esta aurora, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Él es la aurora de lo que nos anuncia la Escritura. Malaquías nos dice en el capítulo 4, versículo 2, que Él es el sol de justicia. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el lucero de la mañana. Y cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, nos dice que es la estrella resplandeciente. Y nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 8 de Juan, versículo 12, nos dice que Él es la luz del mundo. Esto es lo que estaba viniendo. En medio de tinieblas vino la gran luz. En medio de la oscuridad resplandece la aurora, el sol de justicia, el lucero de la mañana, la estrella resplandeciente. Esto es lo que nos estaba diciendo con respecto a nuestro Salvador. Claro, no podría llegar a comprender lo que estaba saliendo de sus labios. La aurora. Por fin está viniendo la luz. Ya sabéis lo que es la aurora. Estamos en la oscuridad, estamos en la noche, estamos esperando. No sé si os podréis haber levantado a las 6 o a las 7 de la mañana para poder ver cómo se abre en medio de la oscuridad la luz. Y empezamos a ver cómo el sol sale en el horizonte. Esto es lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir con el nacimiento unos meses después de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que se estaba anunciando. Por fin van a acabar las tinieblas. Por fin va a acabar esta oscuridad. Por fin va a venir la luz. Y lo sorprendente y milagroso es que tú y yo estamos disfrutando de esa aurora. De que ahora nosotros estamos viviendo en plena luz. De que ahora hemos podido descubrir y entender que nuestro Señor Jesucristo es la estrella de la mañana. Que Él es el resplandor del cielo que supera al brillo del mismo sol. Así que aquí está, la Escritura lo ha dicho, lo ha anunciado y estamos en el momento crucial. El Salvador ha venido, porque Dios se acuerda de su pacto. Ha visitado y está visitando a su pueblo. Pero sigamos un poquito más. Y nos dice que no solamente esto, sino que además vendrá Juan, el profeta, la misericordia de Dios guiando al pueblo en este camino que será abierto. Lo que nos estaba diciendo acerca de su propio hijo, fijaros bien cómo lo dice en el versículo 76. Anteriormente, Zacarías está levantando una alabanza, bendición, mensaje profético del que está todo mezclado, pero en cierto momento vamos a hacer un poco de imaginación. Ahí está Elizabeth en su lecho, descansando después de este embarazo. Hay que recordar que es una mujer mayor y tiene al niño en sus brazos, posiblemente para darle el pecho. Él está trayendo a Zacarías un mensaje a todos, pero en un momento se dirige a su hijo y le dice al niño que está en los brazos de su madre: y tú, niño, y tú, segunda persona, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado.
¿Qué significaría esto para sus padres? Porque luego la historia en la Escritura no nos dice más acerca de Zacarías y de Elizabeth, pero ¿qué significaría que él, este hombre, movido por el Espíritu, teniendo delante de él todo el poder de las Escrituras y cómo Dios está cumpliendo su plan y sus promesas, cómo le visita, cómo nos da el Salvador, pueda mirar a su hijo y decir, tú eres el que va a mostrar el camino, tú eres el que va a preparar las sendas? ¿Qué significaría para ellos ser el padre de este niño? Nos dice un poco más adelante, para traernos un poco de agua fría, en toda la narración, que luego Juan el Bautista crecería en medio de las montañas y de los desiertos, apartado, hasta que viniera su momento público para traer el mensaje. Y nosotros podemos ver la perspectiva de Juan el Bautista, conociendo el Evangelio, de cómo fue él, cómo venían las multitudes, todo el pueblo iba detrás de Juan el Bautista, y cómo terminó en una cárcel que por el capricho de una mujer adúltera le cortaron la cabeza. Nosotros conocemos la historia, pero también conocemos que nuestro Señor Jesucristo, mirando hacia atrás, conociendo la historia de Juan el Bautista, nos dice, nunca ha habido un profeta como este. Y no porque él tuviera méritos que otros no pudieran tener, sino por el mensaje específico que él tenía. Dios ha cumplido su pacto. Dios ha enviado un Salvador. Juan el Bautista no es que tuviera un mensaje con señales y prodigios más portentosos que lo que pudo tener Elías o Eliseo o Jeremías o Isaías, etcétera, sino porque él estaba indicando, he aquí el Cordero de Dios. Este es el Salvador del mundo. Él es el que estaba preparando el camino, el que preparó un rebaño que pudieran seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ay, tú, niño, dice su padre a su hijo, tú eres el profeta altísimo del Altísimo, y así serás llamado. Los padres tenemos esa ilusión cuando tenemos nuestros hijos o nuestras hijas, que lo podemos ver en su infancia, con sus pañales, y poder decir, ¿qué será de mi niño o de mi niña? Y será un buen ingeniero, será un buen doctor, será presidente del gobierno, será un buen torero y futbolista. Y podemos imaginarnos las cosas más extraordinarias. Somos espirituales, somos cristianos y podemos llegar y decir que conozcan el Evangelio, que se conviertan, que sean fieles al Señor, que sean mensajeros, que sean también ellos mismos misioneros, etc. Podemos tener una gran ilusión y orar al Señor para que se cumplan. Pero este hombre sabe, tiene la confirmación de parte del Espíritu que este niño es algo muy especial y sublime, como ya se anunció en el profeta Malaquías. Y vendrá alguien que preparará el camino del Señor, y ahí estaba delante de ellos. Pero seguimos un poquito más para decirnos que este niño ha venido para dar conocimiento de la salvación, para perdón de pecados. Lo que este niño va a hacer es va a decirle a la gente, despertar, volver otra vez a las Escrituras, conocimiento. ¿No dice acaso la palabra de Dios que? No les está invitando con un nuevo mensaje. Juan el Bautista no va a llegar y va a decir, pues mira, estaba en el desierto, me estaba dando el calor, tenía como una especie de insolación y de pronto debajo de unas piedras me encontré con unos pergaminos que me decían ciertas cosas que son nuevas, yo me las acabo de inventar, y que entonces ahora lo que tenéis que hacer es buscar los caminos que yo os estoy señalando. No, Juan el Bautista sabemos que no hizo esto. Juan el Bautista lo que está diciendo es traer al conocimiento, volver otra vez a la palabra de Dios, descubrir lo que está diciendo. Es como si yo os estoy diciendo a vosotros, tenéis la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Tenéis la Biblia, tenéis la Escritura, sabéis lo que Dios dice. Bueno, pues no vayáis a caminos nuevos, no vayáis a inventar nada, no vayáis a descubrir nada novedoso, volver otra vez a las Escrituras, ir y ver lo que la palabra de Dios dice. Dios ha prometido y Dios está cumpliendo. Esto es lo que iba a hacer Juan el Bautista, según lo que está anunciando por el mismo padre de Zacarías. Va a traer el conocimiento a la gente, le va a abrir la mente, le va a abrir las conciencias, le va a volver en sí, para que puedan llegar al perdón de pecados.
Y sabemos que más adelante Juan podría hablar del arrepentimiento para perdón de pecados. Arrepentidos, poneros a bien con el Señor, volved a Él. ¿No es esto lo que estaban diciendo los profetas? Leer una y otra vez al profeta Jeremías, volver, volver. No está diciendo inventar un nuevo camino, descubrir algo que no estaba y hacer algo nuevo y distinto, a ver si Dios lo acepta. No, lo que Jeremías estaba diciendo y lo que nos va a decir Juan el Bautista es volver, arrepentíos, poneros a bien para que el Señor pueda ser vuestro Salvador. Este niño va a nacer para traer luz a los que estaban en oscuridad. Es la aurora la que va a venir. Y lo que Juan el Bautista tiene que presentar y decir en medio de la noche se acerca a cada uno de nosotros que estamos todavía en penumbras, estamos todavía a las 4 de la mañana, estamos todavía a las 5 de la mañana, todavía estamos esperando a ver qué ocurre. Y de pronto escuchamos una llamada de teléfono, escuchamos una voz en la calle que nos está diciendo que ya viene el amanecer, despertar, como el canto de las gallinas en el gallinero. Esto es lo que estaba haciendo Juan el Bautista, estaba yendo a las multitudes y les estaba diciendo que viene la luz, que viene la aurora. Que viene el brillo, que viene el resplandor, la luz del mundo está a punto de aparecer. Preparar el camino. Y nosotros que escuchamos esa voz profética del gallo, nos levantamos enseguida dispuestos que el amanecer ya está aquí, que pronto va a llegar, que no nos pille descuidados, que estemos preparados en nuestro corazón. Esto es lo que va a hacer Juan el Bautista, según las palabras proféticas de su padre Zacarías, cuando le está mirando delante de él a los ojos, para dar luz, y luz espiritual en medio de la oscuridad. Versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Y qué más? Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para encaminar nuestros pies en camino de paz. Todo va a cambiar. La paz de la que está hablando aquí la Escritura no es una paz de falta de guerra y falta de conflictos. Lo que más necesitamos el ser humano, lo que más necesita es paz con Dios. Esto es lo que debemos de buscar cada uno de nosotros, alcanzar estar a bien con Dios. Buscar armonía y confort en la presencia de nuestro Dios. Y sabéis que la única manera de que tú tengas paz con Dios es por la persona y la obra del Señor Jesucristo. No es por lo que tú puedas ser, no es por lo que tú puedas hacer. La única esperanza que tiene tu alma es estar a bien con Dios. Y esa paz solamente la puede tener nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero todo esto que estamos viendo, ¿para qué? Es decir, Zacarías lleno de sorpresa, lleno del Espíritu, conocimiento de las Escrituras, el mensaje específico, un mensaje profético, el cumplimiento de la promesa, Dios nos visita, ya está aquí, ha enviado el Salvador que va a redimir a su pueblo de todos los enemigos de su alma, las promesas que Dios ha hecho se van a cumplir, he aquí mi hijo, este que está aquí, va a preparar el camino de esa aurora, de esa luz, de ese Salvador, de ese perdón de pecados, pero todo esto, ¿para qué? Volvamos al versículo 74. Fijaros que nos dice que después de librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No está trayendo solamente un mensaje profético de lo que va a ocurrir con el niño que va a nacer Jesús, el Mesías, o con su hijo Juan. No está hablando únicamente de la tarea del Mesías, Cristo, que será el que va a traer perdón de pecados y paz a nuestra alma. No está hablando únicamente de Juan, su hijo, que será el que va a cumplir la profecía de Malaquías y preparar el camino del Señor, sino que está hablándonos a nosotros. Y nos está diciendo la razón de todo esto, de lo que va a implicar a nuestras vidas.
Así que tú vas a la Escritura, tanto Antiguo como el Nuevo Testamento, descubres la palabra profética, el cumplimiento, nuestro Señor Jesucristo, que ha venido al mundo, ha salvado a su pueblo, lo ha redimido de sus pecados. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Cuál es tu parte y cuál es mi parte en esta tarde y a lo largo de nuestras vidas? Bueno, nos lo está diciendo también Zacarías. Esto está ocurriendo para que podamos servirle. Esta es la primera razón y resultado de la salvación de hombres y mujeres como tú y como yo, y de su iglesia y de su pueblo. No estamos aquí para seguir nuestras vidas ordinarias e intentar llenar nuestros espacios vacíos con tesoros mundanos. Tú has sido librado. El Señor Jesucristo ha venido por la promesa del Padre para que tú puedas ahora servirle, para que tú puedas estar cada día de tu vida honrándole y dándole gloria. Tu propósito ahora como creyente no eres tú. Tu propósito no son los asuntos de este mundo. Tu propósito es servir a aquel que ha dado su vida por ti para que tengas salvación y vida eterna. Pero nos dice, en segundo lugar, que lo puedas servir con temor. O sin temor al mundo, sin temor a la gente, que puedas transformar y cambiar tu propia situación. No tengas miedo de lo que hay a tu alrededor, ni siquiera tengas miedo de las propias inclinaciones de tu corazón y de tu alma. No tengas miedo del maligno. Ya vendrá el mundo seductor, ya vendrá la presión de Satanás, ya vendrá la debilidad de tu cuerpo, de tu corazón, de tu mente. No te preocupes. Sirve al Señor sin temor alguno. No tengas temor de todos estos enemigos que puedan estar a tu alrededor. Y no solamente es que podamos servirle y servir sin temor o con un temor reverente con respecto a nuestro Señor, sino que dice que ahora le tenemos que servir, versículo 75, en santidad y en justicia. Y todos vosotros, o casi todos vosotros, podréis saber, porque lo hemos repetido hasta la saciedad, que santidad es apartarnos, es alejarnos de todo mal, de todo pecado, de toda ofensa que hay a nuestro alrededor y dedicarnos exclusivamente para nuestro Señor. Que lo que podamos hacer es vivir y aplicar todo lo que dice la palabra de Dios para sentirnos bien con Dios. Santidad en nuestras vidas es querer ser igual de santos como nuestro Dios es santo. Si Él es santo, que nosotros seamos santos también. Que podamos tener una relación íntima y especial con Él. Que nuestro mayor gozo y placer espiritual y emocional pueda ser pasar tiempo en sus brazos, con su presencia y sus bendiciones. Que lo que pueda aliviar nuestras almas no es un poco de embriaguez del mundo, no es un poco de entretenimiento de los que hay a nuestro alrededor. Nosotros no estamos aquí para comparsas y procesiones ni carnavales. Nosotros estamos aquí porque nuestro mayor gozo, nuestro privilegio, nuestro apartarnos de este mundo es estar con nuestro Dios. Es como una preparación a cosas más gloriosas y exuberantes y extraordinarias que nos esperan. En santidad y en justicia. Pero fijaros una vez más, en tercer lugar, que esta santidad y esta justicia, andar como justos, tal como Zacarías y su mujer nos señalan que eran, podamos hacerlo delante de Dios. Hay algo que ocurre en la vida del creyente. Bueno, Dios está presente, Dios observa todas las cosas, no hay nada que se esconda. Sabemos que lo más profundo de tu corazón y de tu mente está descubierto como un libro abierto delante de los ojos de Dios, que Él sabe incluso lo que va a hacer en el día de mañana. Pero de una manera especial, nosotros ahora, el pueblo de Dios, sabemos que estamos delante de Él. Él está aquí y Él nos ve. Y Él sabe. Y nuestro servicio está delante de Él. Y volverás al trabajo y a las faenas diarias que tienes en esta semana, todos los asuntos, y el Señor estará a tu lado. Y estará muy pegadito a ti. Porque nos dice Pablo que nuestro Dios es un Dios cercano, íntimo para con nosotros.
y nos va a acompañar, porque yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida, nos dice el Señor Jesucristo. Y no solamente esto, sino que te vas a esconder en tu hogar, te vas a meter en tu habitación, vas a estar en toda la intimidad especial y el Señor estará allí. Porque en todo momento nuestro Dios ha prometido que estará a nuestro lado. Nuestra santidad, nuestro caminar en justicia, el servirle a Él será en los momentos más públicos, más externos y extensos, como en los lugares más especiales e íntimos que podamos tener. Dios siempre estará delante de nosotros o nosotros estaremos delante de Él. Esto no es simplemente que Dios esté buscando en ti el dedo acusador para señalarte tus pecados. No, nosotros no estamos ahora delante de Dios para que Dios nos acuse. Cristo nos ha librado. Lo que tenemos delante de nosotros es un Dios Padre, es un Dios generoso, es un Dios atento. Y en medio de la aflicción más grande y en medio de los conflictos, cuando estemos cruzando los más oscuros valles o las más terribles tormentas, estaremos delante de Dios. Él está allí. No temáis, como dice nuestro Señor Jesucristo en la barca, estoy yo aquí. ¿Por qué teméis? Esto es lo que va a hacer nuestro Dios. No está diciendo le estamos sirviendo para que el Señor no vierta su ira sobre nosotros. No, le estamos sirviendo para que Dios pueda mostrar su misericordia y sus bendiciones cada día de nuestras vidas. No os preocupéis, manada pequeña, porque nuestro Dios estará a nuestro lado y en quinto lugar nos dice todos nuestros días, siempre, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, nos dice de Juan, y Él va a allanar todas las sendas y lo va a preparar para que podamos ir, descansar de una manera definitiva con el Señor, en santidad y en justicia, dice todos nuestros días. En el momento mismo que tú pongas tu fe, tu confianza en el Señor Jesucristo, en el momento mismo que tú aceptes al Señor Jesucristo como el Salvador personal de tu alma, en donde tú pongas plenamente tu confianza en Él, la oscuridad de tu mente y de tu corazón desaparecerán. Tus cadenas serán rotas, el resplandor de su gloria, la majestad de su obra, el poder de la cruz, su intercesión soberana en los cielos estarán contigo todos los días de tu vida. Y aunque andes en valles de sombra de muerte, no temerás cosa alguna, porque Él estará a tu lado y nos presentará aún cosas más gloriosas. Claro que sí. Claro que Zacarías no tenía un gran conocimiento. Lo único que tenía es la presencia del Espíritu, lleno del Espíritu. Pero ya nos estaba dando una introducción de cosas gloriosas y sublimes. Bendito tú, niño, que has nacido, Juan, que prepararás la más gloriosa de las venidas y el más glorioso del Salvador, y hará un pueblo, este Salvador, que podrá servir sin temor alguno a Dios todos los días de su vida. Amén.